Tú piensas que Dios llega tarde, pero en realidad Él llegó justo a tiempo. Porque lo que tú llamas retraso, Él lo llama preparación. Lo que ves como silencio, Él lo usa como estrategia. Y lo que sientes como pérdida, es en realidad posición. Piensa en José, vendido por sus hermanos a los 17 años, olvidado en una cárcel a los 30 y exaltado a los 30 años y medio. ¿Te parece que Dios se tardó? Desde afuera, sí. Pero desde el trono celestial, cada día fue calculado. Porque si José hubiera salido un año antes, no habría estado en la cárcel cuando el copero soñó, y nunca habría llegado al palacio. Así que si hoy sientes que perdiste la oportunidad, que ya pasó tu momento, que todo se fue, detente. Respira. Porque lo que tú ves como el final, Dios lo ve como el comienzo. Él no trabaja con relojes humanos, trabaja con propósitos eternos. Y en su tiempo, no antes, no después, todo florece. Hoy, en este video, te voy a mostrar cómo el retraso de Dios es en realidad su mayor acto de amor. Porque si Él hubiera venido antes, quizás no habrías estado listo. Si hubiera actuado ayer, quizás no habrías aprendido la lección que hoy te salva. Quédate. Porque lo que vas a escuchar podría ser la revelación que transforme tu dolor en propósito y tu frustración en fe. He aquí viene una verdad que duele, pero necesitas escuchar: Dios no se retrasa. Él recalcula. Sí, como un GPS celestial. Cuando tú tomas un desvío, por rebeldía, miedo o error, Él no se va. Solo ajusta la ruta. Pero el destino sigue siendo el mismo. Porque su plan no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Mira el ejemplo de Ruth, viuda, extranjera, sin recursos, y sin embargo, en medio de su duelo, que eligió seguir a Noemí y terminó en la línea mesiánica. ¿Fue casualidad? No. Fue tiempo divino. Dios no la rescató antes de la muerte de su esposo, porque en ese dolor nació una decisión que cambió la historia. Así que si hoy estás en una temporada de luto, de soledad, de ya no sirvo para nada, no te rindas. Porque Dios no mira tu pasado para definirte, mira tu corazón para redimirte. Y lo que el enemigo usó para enterrarte, Dios lo usará para exaltarte. Pero solo si entiendes esto, que el tiempo de Dios no es lento, es estratégico. Él no quiere que solo sobrevivas, quiere que gobiernes. Y para gobernar, primero debes ser probado. Así que deja de comparar tu camino con el de otros. Deja de medir tu valor por tus logros. Porque en el reino de Dios, los últimos son primeros y los otros son osados. Y si tú estás roto hoy, perfecto. Porque en tus grietas, Él derramará su gloria. Ahora bien, ¿cómo sabes si estás en el tiempo de Dios o solo en una espera frustrante? Buena pregunta. Porque muchos confunden la pasividad con la paciencia. La paciencia dice, confío en que Él actuará. La pasividad dice, ya no hago nada, que Él lo resuelva. Y hay una diferencia abismal. La paciencia es activa, ora, sirve, prepara, avanza en lo pequeño. La pasividad es parálisis disfrazada de fe. Mira el ejemplo de Esther, no se quedó sentada esperando que Dios la salvara. Se preparó, se vistió, se arriesgó, y dijo, si perezco, perezco. Esa no fue suerte. Fue fe en acción en el momento preciso. Porque Dios no libra a los que cruzan los brazos, libra a los que se levantan con confianza. Así que si hoy estás esperando que Dios haga algo, pregúntate, ¿estoy preparado para cuando lo haga? ¿He limpiado mi corazón? ¿He perdonado lo que debo perdonar? ¿He sido fiel en lo poco? Porque muchas veces, Dios no actúa no porque no quiera, sino porque tú no estás listo para manejar lo que Él quiere darte. Así que no pidas más señales. Prepárate para obedecer las que ya tienes. Porque en tu fidelidad en lo pequeño, Él verá que estás listo para lo grande. Y cuando ese momento llegue, no dirás, por fin. Dirás, justo a tiempo. Aquí está el secreto que nadie te cuenta, el silencio de Dios es en realidad su taller más activo. Porque mientras tú no ves nada, Él está moviendo reyes, cambiando corazones, cerrando puertas falsas y abriendo caminos que ni imaginaste. Piensa en la mujer con flujo de sangre,
12 años de sufrimiento, médicos, deudas, vergüenza, y en un instante tocó el manto de Jesús y fue sanada. ¿Por qué no antes? Porque si hubiera sido sanada un año antes, no habría estado en esa multitud. Si hubiera sido sanada 2 años antes, no habría tenido la fe que nació del dolor. Así que su retraso fue en realidad su preparación. Y lo mismo está pasando contigo. Mientras tú oras y no ves respuesta, Dios está tejiendo una red de conexiones, oportunidades y gracia que solo se alineará en el momento exacto. No un día antes. No un segundo después. Por eso, no interpretes el silencio como abandono. Interprétalo como incubación. Porque lo que está gestándose en tu interior será el milagro que inspire a miles. Así que deja de mirar el reloj. Empieza a mirar el corazón. Porque cuando tu corazón está alineado con él, el tiempo deja de importar. Y en ese lugar de confianza, descubrirás que Dios no solo llegó a tiempo. Él nunca se fue. Entonces, ¿qué haces ahora? Simple, deja de contar los días y empieza a confiar en el dador de los días. Hoy mismo, en este preciso momento, haz esto, cierra los ojos y di en voz alta: Señor, perdóname por pensar que llegaste tarde. Ayúdame a ver que todavía no, cada silencio, fue parte de tu plan perfecto. Esa oración, esa rendición, es el primer paso hacia una paz que el mundo no puede entender. Porque cuando sueltas el control del tiempo, recibes la certeza del propósito. Y en esa certeza, nace una fe que no se sacude, no importa cuánto tarde el milagro. Lo que tú llamas retraso, Dios lo llama precisión. Porque Él no mira el reloj como tú. Él ve el final desde el principio. Y si hoy sientes que perdiste años, oportunidades, relaciones, no fue porque Él se olvidó de ti. Fue porque estaba protegiéndote de algo que no podías ver. ¿Quién en Ruth, viuda, extranjera, sin recursos, recogiendo espigas en un campo ajeno, te parece que Dios la abandonó? Desde fuera, sí. Pero desde el cielo, cada paso la acercaba al linaje del Mesías. Lo que el mundo vio como desgracia, Dios lo usó como destino. Así que si hoy estás en una temporada de recoger espigas, no las subestimes. Porque en ese acto de humildad, de fe, de seguir adelante aunque duela, estás siendo posicionado para algo que ni imaginas. Y cuando mires atrás, dirás: Señor, no llegaste tarde, llegaste justo cuando yo necesitaba ser moldeado, no rescatado. Porque a veces, el mayor acto de amor de Dios no es sacarte del desierto, es caminar contigo en él hasta que aprendas a beber del agua viva. Quédate. Porque lo que vas a escuchar a continuación podría ser la revelación que transforme tu frustración en fe y tu dolor en propósito. Dios no se retrasa, recalcula. Sí, como un GPS celestial. Cuando tú tomas un desvío, por rebeldía, miedo o error, Él no se va. Solo ajusta la ruta. Pero el destino sigue siendo el mismo. Porque su plan no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Mira el ejemplo de José, vendido por sus hermanos a los 17, olvidado en una cárcel a los 30 y exaltado a los 30 años y medio. ¿Fue casualidad que saliera justo cuando el faraón tuvo aquel sueño? No. Fue tiempo divino. Si hubiera salido un año antes, no habría estado en la cárcel con el copero. Si hubiera salido un mes después, Egipto ya estaría en hambruna. Pero en el momento exacto, todo se alineó. Así que si hoy sientes que ya pasó tu momento, detente. Porque lo que tú ves como el final, Dios lo ve como el comienzo. Él no trabaja con relojes humanos, trabaja con propósitos eternos. Y en su tiempo, no antes, no después, todo florece. Así que deja de contar los días que perdiste y empieza a confiar en el dador de los días. Porque en sus manos, hasta tu peor error puede convertirse en tu mayor testimonio. Y ahora te preguntas, ¿cómo sabes si estás en el tiempo de Dios o solo en una espera frustrante? Buena pregunta. Porque muchos confunden la pasividad con la paciencia. La paciencia dice: confío en que Él actuará. La pasividad dice: ya no hago nada, que Él lo resuelva. Y hay una diferencia abismal. La paciencia es activa, ora, sirve, prepara, avanza en lo pequeño.
La pasividad es parálisis disfrazada de fe. Mira el ejemplo de Esther, no se quedó sentada esperando que Dios la salvara. Se preparó, se vistió, se arriesgó y dijo, si perezco, perezco. Esa no fue suerte. Fue fe en acción en el momento preciso. Porque Dios no libra a los que cruzan los brazos, libra a los que se levantan con confianza. Así que si hoy estás esperando que Dios haga algo, pregúntate, ¿estoy preparado para cuando lo haga? ¿He limpiado mi corazón? ¿He perdonado lo que debo perdonar? ¿He sido fiel en lo poco? Porque muchas veces Dios no actúa no porque no quiera, sino porque tú no estás listo para manejar lo que Él quiere darte. Así que no pidas más señales. Prepárate para obedecer las que ya tienes. Porque en tu fidelidad de lo pequeño, Él verá que estás listo para lo grande. Y cuando ese momento llegue, no dirás, por fin. Dirás, justo a tiempo. El silencio de Dios es en realidad su taller más activo. Porque mientras tú no ves nada, Él está moviendo reyes, cambiando corazones, cerrando puertas falsas y abriendo caminos que ni imaginaste. Piensa en la mujer con flujo de sangre, 12 años de sufrimiento, médicos, deudas, vergüenza, y en un instante tocó el manto de Jesús y fue sanada. ¿Por qué no antes? Porque si hubiera sido sanada un año antes, no habría estado en esa multitud. Si hubiera sido sanada 2 años antes, no habría tenido la fe que nació del dolor. Así que su retraso fue en realidad su preparación. Y lo mismo está pasando contigo. Mientras tú oras y no ves respuesta, Dios está tejiendo una red de conexiones, oportunidades y gracia que solo se alineará en el momento exacto. No un día antes. No un segundo después. Por eso, no interpretes el silencio como abandono. Interprétalo como incubación. Porque lo que está gestándose en tu interior será el milagro que inspire a miles. Así que deja de mirar el reloj. Empieza a mirar el corazón. Porque cuando tu corazón está alineado con Él, el tiempo deja de importar. Y en ese lugar de confianza, descubrirás que Dios no solo llegó a tiempo. Él nunca se fue. Ahora, deja de contar los días y empieza a confiar en el dador de los días. Hoy mismo, en este preciso momento, haz esto, cierra los ojos y di en voz alta, Señor, perdóname por pensar que llegaste tarde. Ayúdame a ver que todavía no, cada silencio, fue parte de tu plan perfecto. Esa oración, esa rendición, es el primer paso hacia una paz que el mundo no puede entender. Porque cuando sueltas el control del tiempo, recibes la certeza del propósito. Y en esa certeza, nace una fe que no se sacude, no importa cuánto tarde el milagro. Lo que tú llamas demasiado tarde, Dios lo llama el momento perfecto para redimir. Porque Él no mira tu historia como una línea recta de errores, la ve como un lienzo en el que cada mancha, cada rasgadura, cada lágrima se convierte en parte de una obra maestra. Piensa en la mujer adúltera, fue arrastrada al centro del templo, humillada, condenada, y todos esperaban su fin. Pero Jesús no llegó antes para evitar la vergüenza, llegó justo cuando la piedra estaba en el aire. ¿Por qué? Porque si hubiera venido antes, nadie habría visto su gracia. Si hubiera venido después, ya estaría muerta. Pero en ese instante preciso, dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa no fue casualidad. Fue kairos divino. Así que si hoy sientes que tu pasado te define, que ya perdiste la oportunidad de ser restaurado, detente. Porque Dios no necesita que empieces de cero, solo necesita que le permitas reescribir desde donde estás. Y lo que el mundo vio como tu caída, Él lo usará como tu fundamento. Quédate. Porque lo que vas a escuchar a continuación podría ser la revelación que transforme tu vergüenza en unción y tu fracaso en testimonio. Dios no se retrasa, espera a que el dolor madure tu fe. Porque hay lecciones que solo se aprenden en la oscuridad. Hay raíces que solo crecen bajo presión. Y hay promesas que solo florecen cuando todo parece muerto. Mira el ejemplo de Abraham, le prometieron un hijo a los 75 años, y no llegó hasta los 100, ¿fue porque Dios olvidó? No. Fue porque en esos 25 años, Abraham aprendió a confiar no en su cuerpo muerto, sino en el Dios que da vida a los muertos.
Así que si hoy llevas años esperando una respuesta, no lo veas como abandono. Véelo como entrenamiento. Porque Dios no quiere que solo recibas el milagro, quiere que seas digno de manejarlo. Y eso requiere carácter. Requiere humildad. Requiere que sepas que no fue por ti, sino por Él. Así que deja de contar los años que pasaron. Empieza a ver lo que Dios construyó en ti mientras esperabas. Porque en ese silencio no estabas solo, estabas siendo preparado. Y cuando mires atrás, dirás, Señor, no llegaste tarde, llegaste justo cuando yo estaba listo para recibirte, y no solo el regalo, sino al dador. Y déjame decirte, ¿cómo reconocer que el milagro ya está en camino, aunque todo parezca quieto? Simple, busca los pequeños movimientos que solo el Espíritu puede hacer. Porque Dios a veces entra con trompetas, entra con susurros. Con coincidencias que no son coincidencias. Con personas que aparecen por casualidad. Con pensamientos que no son tuyos, pero traen paz. Recuerdo una temporada donde oraba por sanidad financiera y no pasaba nada. Hasta que un día, alguien me escribió, no sé por qué, pero sentí que debía enviarte esto. Era una suma pequeña, pero suficiente para pagar una deuda que me tenía paralizado. Ese no fue azar. Fue estrategia celestial. Porque Dios no siempre te da el cheque contrito, a veces te da el primer dólar para que des el primer paso. Así que si hoy no ves grandes señales, no te desesperes. Observa los detalles. ¿Hubo una palabra alentadora? ¿Una puerta que se cerró, pero evitó un desastre? ¿Una carga que se aligeró sin razón? Esas son las migas de pan que Dios deja en tu camino. Y si sigues esas migas, descubrirás que Él no solo está contigo, ya está adelantado, preparando el lugar donde te levantarás. Porque el mismo Dios que partió el mar rojo, también abre brechas en tus cadenas, aunque tú no las veas todavía. Dios no corrige el pasado, lo redime. Él no borra tus errores, los transforma en puentes para otros. Piensa en Pedro, negó a Jesús 3 veces. Desde fuera, era el fin de su ministerio. Pero Dios no lo descartó. Lo restauró con 3 preguntas, ¿me amas? Y de ese fracaso nació el apóstol que predicó en Pentecostés y cambió el mundo. ¿Ves? Lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo usó para definirlo. Así que si hoy cargas culpa, arrepentimiento, o la sensación de que ya no sirves, escucha esto, tu pasado no es tu destino, es tu plataforma. Porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y quien ha sido levantado de la ceniza, puede levantar a otros. Así que deja de pedirle a Dios que reescriba tu historia. Pídele que la use. Porque en sus manos, hasta tu peor error tiene propósito. Y lo que tú llamas tarde, es en realidad a tiempo para salvar a otros. Por eso, no te escondas. Levanta la cabeza. Tu testimonio no es de perfección, es de gracia. Y esa gracia es más poderosa que cualquier caída. Porque Dios no llegó tarde, llegó justo a tiempo para convertir tu ruina en refugio para los que vienen detrás de ti. Deja de mirar el reloj y empieza a confiar en el corazón que lo sostiene. Hoy mismo, en este preciso momento, haz esto, cierra los ojos y di en voz alta, Señor, perdóname por dudar de tu tiempo. Ayúdame a ver que todavía no, cada silencio, fue parte de tu plan perfecto para moldearme, no para castigarme. Esa oración, esa rendición, es el primer paso hacia una paz que el mundo no puede entender. Porque cuando sueltas el control del tiempo, recibes la certeza del propósito. Y en esa certeza, nace una fe que no se sacude, no importa cuánto tarde el milagro. Lo que tú llamas el final, Dios lo llama el comienzo de tu propósito. Porque Él no mira tu historia como una línea recta que terminó mal, la ve como un círculo sagrado donde cada caída, cada error, cada lágrima se convierte en semilla. Piensa en Pablo, perseguidor de cristianos, asesino espiritual, enemigo de la fe, hasta que un rayo de gracia lo derribó en el camino a Damasco. ¿Fue casualidad que Dios lo encontrara justo cuando más lejos estaba? No. Fue estrategia divina. Porque quien había sido el mayor enemigo, se volvió el mayor embajador.
Así que si hoy sientes que ya no sirves, que tu pasado te descalifica, detente. Porque Dios no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés dispuesto. Y en tus grietas, Él derramará su unción. Quédate. Porque lo que vas a escuchar a continuación podría ser la revelación que transforme tu vergüenza en vocación y tu dolor en puente para otros. Porque Dios no llegó tarde, llegó justo a tiempo para convertir tu ruina en refugio. Dios no se retrasa, espera a que el dolor madure tu compasión. Porque hay heridas que solo entienden otras heridas. Hay lágrimas que solo consuelan otras lágrimas. Y hay testimonios que solo nacen del fuego. Mira el ejemplo de la mujer samaritana, 5 maridos, rechazada, avergonzada, y Jesús no la evitó. La buscó. Y no solo la sanó, la envió. En minutos, pasó de esconderse al mediodía a anunciar al Mesías en su ciudad. ¿Por qué? Porque en su dolor nació una urgencia que nadie más tenía. Así que si hoy cargas un pasado que te avergüenza, no lo escondas. Úsalo. Porque quien ha sido levantado de la ceniza puede levantar a otros. Y lo que el mundo vio como tu fracaso, Dios lo usará como tu credencial. Así que deja de pedirle a Dios que borre tu historia. Pídele que la use. Porque en sus manos, hasta tu peor error tiene redención. Y lo que tú llamas tarde, es en realidad a tiempo para salvar a otros. Por eso, no te escondas. Levanta la cabeza. Tu testimonio no es de perfección, es de gracia. Y esa gracia es más poderosa que cualquier caída. Ahora bien, ¿cómo reconocer que el tiempo de tu cosecha ya comenzó, aunque aún no veas fruto? Simple, busca los pequeños movimientos que solo el Espíritu puede hacer. Porque Dios a veces entra con trompetas, entra con susurros. Con coincidencias que no son coincidencias. Con personas que aparecen por casualidad. Recuerdo una temporada donde oraba por sanidad financiera y no pasaba nada. Hasta que un día, alguien me escribió, no sé por qué, pero sentí que debía enviarte esto. Era una suma pequeña, pero suficiente para pagar una deuda que me tenía paralizado. Ese no fue azar. Fue estrategia celestial. Porque Dios no siempre te da el cheque completo, a veces te da el primer dólar para que des el primer paso. Así que si hoy no ves grandes señales, no te desesperes. Observa los detalles. ¿Hubo una palabra alentadora? ¿Una puerta que se cerró, pero evitó un desastre? ¿Una carga que se aligeró sin razón? Esas son las migas de pan que Dios deja en tu camino. Y si sigues esas migas, descubrirás que Él no solo está contigo, ya está adelantado, preparando el lugar donde te levantarás. Porque el mismo Dios que partió el Mar Rojo, también abre brechas en tus cadenas, aunque tú no las veas todavía. Dios no corrige el pasado, lo redime. Él no borra tus errores, los transforma en puentes para otros. ¿Quién en Pedro negó a Jesús 3 veces? Desde fuera, era el fin de su ministerio. Pero Dios no lo descartó. Lo restauró con 3 preguntas: ¿me amas? Y de ese fracaso nació el apóstol que predicó en Pentecostés y cambió el mundo. ¿Ves? Lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo usó para definirlo. Así que si hoy cargas culpa, arrepentimiento o la sensación de que ya no sirves, escucha esto: tu pasado no es tu destino, es tu plataforma. Porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y quien ha sido levantado de la ceniza, puede levantar a otros. Así que deja de pedirle a Dios que reescriba tu historia. Pídele que la use. Porque en sus manos, hasta tu peor error tiene propósito. Y lo que tú llamas tarde, es en realidad a tiempo para salvar a otros. Por eso, no te escondas. Levanta la cabeza. Tu testimonio no es de perfección, es de gracia. Y esa gracia es más poderosa que cualquier caída. Porque Dios no llegó tarde, llegó justo a tiempo para convertir tu ruina en refugio para los que vienen detrás de ti. Deja de mirar el reloj y empieza a confiar en el corazón que lo sostiene. Hoy mismo, en este preciso momento, haz esto: cierra los ojos y di en voz alta: Señor, perdóname por dudar de tu tiempo. Ayúdame a ver que cada todavía no,
cada silencio, fue parte de tu plan perfecto para moldearme, no para castigarme. Esa oración, esa rendición, es el primer paso hacia una paz que el mundo no puede entender. Porque cuando sueltas el control del tiempo, recibes la certeza del propósito. Y en esa certeza, nace una fe que no se sacude, no importa cuánto tarde el milagro. Si este mensaje resonó en tu corazón, no te vayas sin comentar, confío en tu tiempo, Señor. Porque declararlo en voz alta activa tu fe. Y si conoces a alguien que está al borde de perder la esperanza, comparte este video. Quizás sea la palabra que lo mantenga de pie. Gracias por ver hasta el final, porque eso demuestra que tu espíritu ya está listo para recibir la revelación de que Dios no llegó tarde, llegó justo a tiempo para escribir el capítulo más hermoso de tu historia. Nos vemos en el próximo video, donde revelaré cómo construir una vida tan alineada con el espíritu que cada decisión se vuelva intuitiva y cada paso, un acto de adoración.